a otra de las actividades organizadas por Sachokai. Os recuerdo, por favor, os pido que para evitar problemas de ancho de banda, pues durante la presentación desconectéis tanto la cámara como el micrófono. Y bueno, pues agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestro interés en el tema. La sesión que hoy nos reúne es un seminario preparado por NTT Data, cuyo título es Una forma líquida de trabajar. Los horarios que se adaptan a las personas, las facilidades para operar desde cualquier parte del mundo, ruptura con las estructuras jerárquicas tradicionales y una renovación constante para responder a las necesidades del mercado. Ese es el entorno. Así es el trabajo líquido, un modelo que pone el talento individual en el corazón de la actividad. El concepto de lo líquido, por lo que he podido mirar estos días, se lo acuñó un sociólogo llamado Zygmunt Bauman en el año alrededor del año 2000, ante un nuevo escenario que estaba marcado por una realidad cambiante, marcada por la incertidumbre y donde todo lo temporal es la norma. El mercado es cada vez más exigente y la digitalización hace que nos enfrentemos a nuevos retos que requieren nuevas propuestas. Por ello, se necesitan estructuras con un altísimo grado de flexibilidad, casi líquidas. Y para hablar de este tema tan fascinante, analizando la situación desde la óptica de las personas en el centro y el enfoque necesario en función de los diferentes colectivos que componen hoy las organizaciones, pues vamos a tener el placer de contar con tres expertos en la materia dentro de la organización de NTT Data, como son Fran Zamorano, Eliseo Ángel González Yagüe y Jordi Largo. Ellos son los que van a hablar. Os pido por favor a todos los asistentes que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, que la vayáis colocando en el chat y al final de la sesión pues las propondremos a los ponentes. Así que yo ya directamente cedo la palabra a Eliseo, por favor. Pues muchas gracias, José Antonio. Bueno, voy a hacer una breve introducción y luego doy paso a Jordi y a Fran, que Fran va a ser el que lidere la primera parte de la presentación. Yo soy Executive Senior Manager dentro de Entity Data en el área de consultoría de negocio, lo que aquí llamamos business. Entity Data entiendo que se conoce sobre todo como una empresa de una consultora tecnológica, ¿no? De consultoría tecnológica fundamentalmente, pero es cierto que tenemos un equipo bastante amplio de lo que llamamos consultoría de negocio. En el ámbito concreto de talento y transformación, que es donde estamos Fran y yo, lo que hacemos son sobre todo proyectos relacionados con el impacto de la transformación digital en las personas y cómo podemos ayudar a las personas a trabajar de una forma distinta en este contexto, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos New Ways of Working o Liquid Ways of Working. ¿Okay? A nivel más personal, llevo casi ya 17, 18 años en el mundo de la consultoría, siempre relacionado con estos temas, ¿vale? Entended cómo puede haber cambiado las dinámicas de trabajo y las herramientas alrededor de las dinámicas de trabajo, que hoy vamos a hablar mucho de esto, en estos 17, 18 años, ¿vale? Doy paso a Jordi para que se presente. Muchas gracias, Eliseo. Jordi Largo, director en NTT Data a cargo del liderazgo de la línea de negocio dedicada a la transformación y modernización del puesto de trabajo. Como igual que en el caso de Eliseo, ya unos cuantos años en el mundo de la tecnología y quizás destacando que desde mi origen tecnólogo sí que es verdad que poniendo mucha atención y curiosidad a todo lo que tiene que ver con el viaje que el concepto de entorno de trabajo ha ido teniendo en las organizaciones en estos últimos años, en donde ya no solo es un proyecto tecnológico, sino sobre todo es un proyecto que afecta a las organizaciones y a las personas y que está directamente conectado con la transformación digital del negocio. Es por eso que el enfoque, la concepción que desde NTT Data tenemos y aproximación que hacemos al proyecto de transformación de puesto de trabajo es una aproximación desde un enfoque multidisciplinar
entendiendo que la combinación de diferentes capacidades es la que de alguna manera pues, garantiza pues, un enfoque óptimo y exitoso de un viaje como este. Sin mucho más que añadir, paso la palabra a Frank. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Nada, yo muy rápidamente, Francisco Zamorano, del equipo de Eliseo y de Jordi, con los que trabajo a diario, en proyectos en los cuales lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a resolver esos retos que somos capaces de identificar cuando nos sentamos con ellos, cuando tenemos esas conversaciones, cuando hacemos ciertas dinámicas para entender dónde están sus retos y a partir de ahí ayudarles a resolverlo todo lo que tenga que ver con tecnología, formas de trabajo, para llegar a esto que nosotros llamamos una forma líquida de trabajar. Y no me extiendo más en la presentación del equipo, que ya nos hemos presentado brevemente, porque lo que quiero es que entremos en materia cuanto antes. Y antes de llegar a entender un poquito qué es esto de una forma líquida de trabajar, el liquid workplace que llamamos nosotros, pues quizá vamos a hacerlo haciendo un barrido por la historia. No os asustéis porque voy a intentar ir bastante rápido, ¿vale? Porque podríamos remontarnos hasta donde quisiéramos, ¿no? Toda la humanidad ha habido gente trabajando, si no, no estaríamos aquí. Pero bueno, o sea, como primeros referentes o identificado como lugares de trabajo, existían, evidentemente, en yacimientos romanos, ¿no? Pues se han encontrado evidencias de lugares que se utilizaban como espacio de trabajo, de artesanía o de diferentes, incluso para la gestión de algunos grandes proyectos. A lo largo de toda la Edad Media, pues han existido, a todos nos pueden venir a la cabeza ejemplos, ¿no? Escribanos medievales que han tenido que hacer ciertos trabajos y que los realizaban en lugares más o menos específicos para ellos, ¿no? Pero como un primer hito de un lugar diseñado, construido y específicamente pensado y desarrollado para que fuera una oficina, un lugar de trabajo, pues estaríamos hablando de esta foto de aquí, este dibujito, que es la East India House en Londres, que en torno al año 1648, bueno, pues los británicos, que para esto son muy avispados, se dieron cuenta de que necesitaban un lugar en el cual juntar a toda esa gente que estaba gestionando aquellas tierras que tenían en India, ¿no? Y todo el papeleo, toda la burocracia que aquello tenía asociado, ¿no? Bueno, pues entonces empezaron a desarrollar edificios como este. Otro ejemplo, la del Almirantazgo, también en Londres, que bueno, que viene a ser un poquito lo mismo, ¿no? Es el lugar en el que necesitaban centralizar todo ese conocimiento que había que, toda esa burocracia, ¿no? Que había que gestionar y desarrollaron este tipo de espacios. Vamos a ir recorriendo puntos clave, entonces voy a hacer unos saltos bastante bestias, porque estamos ahora en el siglo XVII, y me voy a ir directamente a la revolución industrial, ¿no? O sea, el siguiente gran salto en el mundo del trabajo, en el mundo de los recursos humanos. De hecho, en esta época es cuando surge algo parecido a lo que hoy son los departamentos de recursos humanos, ¿no? Es cuando llega ese momento de la revolución industrial en el cual surgen espacios nuevos porque surge un modelo productivo completamente distinto, las necesidades cambian, cambia el modelo completamente y vemos estos espacios hacinados con muy poca calidad, en los cuales pues, la gente hacía trabajos en condiciones pues, bastante duras, ¿no? Esto era entonces el workplace, ¿vale? O sea, como el recorrido, la verdad es que hasta donde estamos es bastante bestia. Llegamos ya a un siguiente punto, ¿no? Estas oficinas que son ya de una época que nos es más o menos contemporánea, dependiendo de en qué año hayamos nacido cada uno. A mí no, pero seguramente, bueno, no está tan lejos, ¿no? De lo que yo he visto también en casa, a mis padres, a mis abuelos, este tipo de oficinas en las cuales, como vemos, la gestión de la información es básicamente papel. No había una gestión de la información, no existían las tecnologías de la información, pero ya era un lugar en el que sí que estaba diseñado para trabajar, para gestionar procesos, un poco diseñado con esa intención de que el conocimiento se gestionara de la forma más óptima y eficiente posible. ¿Cuál va a ser la siguiente gran revolución? Pues evidentemente, os lo podéis imaginar, es la llegada de las tecnologías de la información, ¿no? Y la computación. Este gran momento en el cual todo aquello que estaba en papel, aunque evidentemente aquí también veis mucho papel, eso, y de hecho es algo de lo que aún no nos hemos liberado, aunque llevamos 40 años detrás de librarnos del papel, pero llega esta gran revolución de la forma de trabajar, de la forma de relacionarse, de la forma de ser capaces de que la información sea mucho más accesible a más gente, más rápida y cambia, de nuevo, cambia ese modelo. Y aquí ya empieza a surgir
algo parecido, ¿no?, a lo que hoy podemos llamar el workplace actual. Es ese workplace en el que ya la información para nosotros tiene que estar muy disponible, muy inmediata. Desde aquí voy a hacer un salto a un vídeo que quiero compartiros, que vais a ver que comienza en la fotografía anterior y vamos a ver que termina en algo completamente distinto. Bueno, habéis visto el recorrido, ¿verdad? Desde ese momento de la foto que veíamos anteriormente, del inicio de las tecnologías de la información, todo era físico, por así decirlo, ¿vale? Las herramientas eran físicas en su mayoría, la información se gestionaba de una forma bastante analógica, al cambio brutal de ya en los últimos años. Nadie se imagina un escritorio pues lleno de trastos, ¿no? Al final lo llevamos todo en un portátil que va ultra conectado, ¿no? La velocidad de las conexiones Wi-Fi, la tecnología 4G, 5G ya, nos va a permitir ahora tener el acceso a todo nuestro workplace, a toda nuestra información, a todo lo que necesitamos para realizar un trabajo del conocimiento, pues directamente en el móvil muchas veces o en un portátil que nos cabe en la mochila. Esa es una de las grandes revoluciones, ¿no? Y así llegamos al año, más o menos al año 2016, se queda este vídeo, pero ahí es donde también en las oficinas se ve esa gran revolución a buscar una forma de entender el espacio de trabajo como algo más social, ¿de acuerdo? Ya no necesitábamos estar atados a una mesa para realizar nuestro trabajo. Entonces surge esta nueva ola de espacios que nos permiten colaborar en cercanía, teniendo contacto físico, realizando otro tipo de tareas o incluso cosas más sociales, como un encuentro con compañeros de trabajo. Y por lo tanto hay otra pequeña revolución, ¿no?, de cómo entendemos el espacio de trabajo y cómo entendemos la forma en la que nos relacionamos con nuestros compañeros y en la que colaboramos. Y ahora llegamos a un momento clave, es que hemos llegado desde la prehistoria prácticamente hasta los últimos años y evidentemente sabéis ahora cuál ha sido la última gran revolución en la forma de trabajar que ha habido, ¿no? O sea, estamos en este momento, ¿verdad? Estos titulares, vamos a hacer un recorrido muy rápido por unos titulares con una fecha, ¿no?, de sale el coronavirus. Esta noticia es de cuando empezaba en China, aquí todavía no había llegado. Y el titular era que provocó ese brote en China, que nos quedaba muy lejano, el mayor experimento de teletrabajo de la historia. Yo recuerdo que entonces comentábamos en los foros con compañeros, ¿os imagináis que eso pasara aquí, ¿no? Nos parecía que era una cosa, oye, pues qué interesante, ¿cómo lo estarán resolviendo, no? Poco sabíamos que en pocos meses nos iba a tocar a nosotros también resolverlo y adaptarnos. Poco a poco, bueno, llegamos a marzo, aquí llegamos a ese momento en el que en España también hubo que cerrarlo todo. Hubo evidentemente organizaciones que no fueron capaces de adaptarse ágilmente, que no estaban preparadas, y la administración pública pues fue un ejemplo en muchos casos, fue un ejemplo de ello. Costaba hacer un trabajo si no tenías un lugar al que ir, no estábamos preparados, ¿no?, o mucha gente no estaba preparada para llevar su workplace en la mochila. Evidentemente, esto nos enseñó a teletrabajar, la gente se adaptó a la tecnología, se adaptó a la forma de colaborar, se adaptaron modelos de liderazgo y permitió que empezáramos a teletrabajar en España, algo que podría ser, nos podría sonar marciano no hace muchos años, ¿no? Se convirtió al final esta pandemia en un catalizador del cambio, más que un catalizador, bueno, nos forzó, por así decirlo, ¿no?, porque no tiene una connotación positiva, pero nos forzó a cambiar. Y ahí vino también la derivada inmediata de esos dispositivos que utilizamos en el puesto de trabajo, que se dio cuenta todos los departamentos de recursos humanos, los departamentos de IT, se dieron cuenta de la importancia que tenía equipar a los profesionales para esta nueva forma de trabajar. Y algún dato como este incremento en la inversión de tecnología, que al final nosotros lo estamos viendo también en nuestros clientes, cómo ha sido bueno, pues aceleradísimo en los últimos años.
Y llegamos por fin al hoy, ¿no? Y ahora voy a hacer un recorrido muy rápido por un poco los retos a los que se están enfrentando nuestros clientes y por extensión nosotros de la mano con ellos hoy en día, ¿vale? ¿Qué estamos encontrándonos? Bueno, pues lo que llamamos la colaboración phygital, que es, juntar la palabra física y digital, ¿no? Estamos en modelos híbridos, que lo estamos viendo también mucho, están todo el día en las noticias o en las redes sociales hablando sobre esos modelos híbridos de teletrabajo, colaboración, ir o no ir a la oficina. Bueno, pues hay que establecer modelos y resolver cómo los profesionales colaboran a ese nivel, ¿no? Al nivel phygital. Gestionar equipos en remoto. Ya la gente no está sentada delante de nuestra mesa, los líderes de hoy no tienen a su equipo delante todo el rato para comprobar qué están haciendo y es necesario, ¿no?, establecer un modelo de gestión por objetivos para poder ser capaz, ¿no?, de tener equipos a los cuales no vamos a ver constantemente porque también no hace falta. La digitalización de los trabajadores de primera línea, que muchas veces han sido los grandes olvidados, me refiero con trabajadores de primera línea, a esos profesionales que no están sentados delante de un ordenador y por lo tanto no tienen esa facilidad para llevar el digital workplace donde ellos van. Entonces necesitan herramientas específicas, necesitan procesos diferentes y es una pata o un colectivo específico que necesita unas atenciones mucho más especiales. La atracción y la fidelización del talento, que es otro de los grandes retos que estamos viendo en las organizaciones hoy. El talento joven es cada vez más difícil de atraer y sobre todo no tiene las mismas prioridades que tenían generaciones previas. Y estamos además en un momento en el que por la edad de jubilación que se va extendiendo y muchas veces nuevas generaciones que van entrando antes en el mercado laboral, estamos viendo una amalgama de generaciones en las cuales es imposible alinear intereses, ¿no? Cada vez más los modelos de compensación y los modelos de retribución y los departamentos de recursos humanos tienen ese problema de personalizar la oferta, ¿no? Porque cada vez es más complicado. La gestión del conocimiento, que era un poco, hemos ido haciendo ese recorrido por cómo se gestionaba la información a lo largo de la historia. Hoy en día el conocimiento está en la nube, la información ya está en la nube. Ahora, ¿cómo lo gestionamos para acceder a lo que nos interesa, para ser capaces de encontrar el valor y que nos aporte valor y no perdernos en la nube, ¿no? Ese es otro de los grandes retos. Y el equilibrio, ¿no?, entre la vida laboral y la vida personal, es ser capaces de tener una desconexión digital efectiva, ¿vale? Estos son algunos retos que he pasado muy rápido por ellos, son los que llamamos retos de hoy y ahora voy a pasar a los retos del mañana, que casi son también los de hoy. O sea, muchos de los que vamos a comentar ya están sobre la mesa de nuestros clientes y en la agenda de nuestros clientes como prioridades. Estamos hablando de modelos súper flexibles. Por ejemplo, jornadas laborales de cuatro días. Modelos de trabajo totalmente deslocalizados, con profesionales liberales, con nómadas digitales que nos ofrecen servicios específicos en momentos puntuales. Bueno, pues modelos de trabajo difícilmente gestionables con lo que veníamos sabiendo, ¿no?, y que requieren una nueva forma de entender la gestión de los profesionales. Programas de Citizen Developers, que no consiste es básicamente en ser capaces de darle herramientas a nuestros trabajadores que están de la mano del cliente, de la mano del negocio, que conocen realmente sus necesidades. Tenemos que ser capaces de que ellos desarrollen las aplicaciones. Si ellos son capaces de desarrollar las aplicaciones sin pasar por IT, sin tener un teléfono escacharrado de mensaje que se traslada, el impacto que va a tener esa aplicación desarrollada va a ser mucho mayor. Bueno, pues esto, ya hay aplicaciones hoy en día de Microsoft, por ejemplo, a Power Platform, que a lo mejor os sonará, que ya nos lo permite y aporta muchísimo valor. La industria 4.0, no solo la robotización, sino el aporte de datos, nuevos procesos, nuevas formas de hacer también en la industria, que estamos viendo también en todos los clientes de este sector, que es otra de sus prioridades ya a día de hoy. La inteligencia artificial. ¿Quién no ha escuchado hablar estos días, ¿no?, de GPT-3 o ChatGPT, ¿no?, que es esa herramienta que todo el mundo estamos ahora jugando con ella, descubriendo la inteligencia artificial? Bueno, pues el impacto que esto puede tener a medio y corto, o sea, a corto y medio plazo es brutal, ¿no?, en cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo desarrollamos contenidos creativos, dónde está la barrera, ¿no?, entre el contenido desarrollado por una inteligencia artificial y el humano. Bueno, ahí hay otro mundo apasionante por explorar. Y por último, el metaverso, que también es otro de esos temas que está sonando muchísimo y que todavía no tiene una forma concreta, pero que estamos entre todos intentando definir qué es ese metaverso, ¿no?, a nivel empresa.
Como he hablado mucho, vamos a hacer aquí una pausa para hacer un ejercicio en el que, si no os importa, nos gustaría capturar un poco de vuestra opinión, ¿vale? Entonces, si queréis, a través del móvil lo podéis hacer, que es bastante cómodo, o si no, en el ordenador, pero necesitamos que accedáis a esta web, www.menti.com, y os va a pedir un código de acceso, que es este que tenéis en pantalla, ¿vale? Os voy a dar un minutito para que vayáis entrando. Os leo el código, que entiendo que se ve bien, pero bueno, mientras yo lo introduzco también, 42757708. Y entraréis a una primera pantalla que os pregunta el nombre de tu organización y tu cargo. De una manera breve, si podéis ir lanzando la respuesta, una vez que la escribáis, le tenéis que dar a enviar. Muy bien, estamos recibiendo respuestas. Llevamos 6 de momento. Ocho respuestas. Voy a dejar un minutito más porque veo que ya la mayoría estáis rellenándolo. Si alguno tiene algún problema, bueno, si quiere que abra el micro y nos lo comente. Tampoco sé exactamente el número de asistentes, entonces no sé si voy a poder hacer un repaso de que esté todo el mundo, pero bueno, más o menos ya tenemos un quórum, así que lo que voy a hacer es poner por aquí la siguiente, porque en esta creo que es interesante que todos veamos los resultados. Os habrá aparecido en vuestro teléfono móvil la siguiente pregunta, que son 3 en realidad, y es que indiquéis cuánto de acuerdo estáis con estas afirmaciones, siendo de 0 a 5, ¿no? Siendo 0 nada que ver con nosotros y 5 así es mi organización, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Entonces, no molesto mucho, leedlas e id contestando. Cuando tengáis las 3 le dais a enviar y vamos a ir viendo un poquito los resultados. Vale. Bueno, pues aquí está 13 respuestas ya. Curioso. Veo que hay, por lo menos en la primera, en cuanto a la capacidad de trabajar de manera flexible, como veis hay una distribución curiosa, ¿no? Hay gente que está cerca de decir que sí, que la capacidad de flexibilidad es total, pero luego también vemos otras respuestas que indican que también todavía hay organizaciones en las cuales hay trabajo que hacer para conseguir esa flexibilidad. La flexibilidad muchas veces, aquí lo decíamos, ¿no? En cuanto a horario y el lugar desde el que realizan sus tareas. Hoy en día el trabajo ya no se puede entender como un lugar ni un horario, hay que entenderlo casi más como una actividad o un objetivo, ¿no? Entonces, cuándo y cómo y desde dónde lo hagas, pues es una cosa que cada día más es líquida, ¿no? Y ahí volvemos a ese concepto. ¿Conocen el potencial los empleados de la tecnología de su workplace y lo utilizan al máximo? ¿Cómo de capacitados creemos que están los profesionales de la organización para sacar partido de la tecnología? Porque la tecnología solo puede aportar lo que sean capaces de sacar de ella los usuarios. Al final va de personas. Por mucho que les demos una tecnología súper puntera a nuestros profesionales, si no tienen la capacidad de sacarle partido, no nos sirve de nada, ¿no? Pues aquí vemos lo mismo, una distribución un poquito desigual, pero bueno,
tendiendo a ser buena, ¿no? La respuesta que se da, 3,7. Y en cuanto a la tercera, los trabajadores de mi organización gozan de un buen equilibrio entre vida personal y vida laboral. En esta hay más, sí, hay más respuestas positivas. La mayoría de personas pensáis y estáis respondiendo que sí, que tienen ese buen equilibrio entre vida personal y vida laboral. Vale, vamos a pasar a la siguiente, si me deja. Vale, aquí la tenemos. Os ha debido volver a salir en el teléfono móvil o en el navegador en el que tuvierais y tenéis que tener ya esta siguiente pregunta que tiene otras 3 frases. Os dejo un minutillo para que las leáis y respondáis. Vale, van llegando las respuestas. Os habréis dado cuenta que la primera tenía un poco de trampa. Está enunciada al revés. Así que era un poco una trampilla que os queríamos hacer. Tienen un bajo nivel de conocimiento de las herramientas tecnológicas, ¿no? Pues bien leído, ¿no? Le habéis dicho, pues no creo que tengan tan bajo nivel de conocimiento. Muchas veces estas percepciones, una vez que las sometemos a un análisis de verdad exhaustivo, pueden cambiar. O sea, muchas veces estamos sesgados y es importante ser capaces de hacer un análisis objetivo y más o menos científico para entender de verdad dónde está nuestro nivel de conocimiento y capacidades tecnológicas de nuestra organización. También muchas veces varía mucho por colectivos, hay diferentes perfiles que algunos tienen niveles altísimos y otros muy bajos. También ahí está esa conclusión que sacamos de ahí, nos sirve luego para orientar mucho las acciones que queremos hacer y acotarlas mejor, ¿no? Y que tengan un mayor impacto. Decía la siguiente, mi organización ofrece un entorno de trabajo digital, que era el concepto que hemos introducido antes, que es atractivo y se usa el talento joven. Aquí esto, bueno, cada uno en vuestras empresas sabréis más o menos la edad media que tenéis, los índices de rotación que tenéis, si vuestro problema es o no el atraer talento joven. Pero hoy en día es uno de los conceptos, la flexibilidad, los entornos digital, que más sean capaces, que son más valorados por las generaciones más jóvenes a la hora de elegir un lugar en el que trabajar u otro. Y por último, creo que mi organización está preparada para afrontar el salto a las nuevas formas de trabajar y situarse en la vanguardia de su sector. Aquí hay un optimismo colectivo que está genial porque creemos eso, que ese nuevo salto que ya nos está tocando dar, que estamos ya en este mañana que os comentaba antes, ya estamos asomándonos a estas grandes revoluciones de las formas de trabajar líquidas. Bueno, pues creemos que nuestras organizaciones están preparadas para llegar a ese nivel. Me alegra verlo, la verdad. Así que hasta aquí este ejercicio. Voy a sacar esto y voy a cederle la palabra a mi compañero Eliseo para que os hable un poco sobre Liquid. Sí, voy a intentar no extenderme mucho. Bueno, gracias, Fran. Sobre todo para que os podamos contar algunos ejemplos concretos de cosas que hacemos y también para poder escucharos a vosotros, ¿no? A los que estáis al otro lado. Básicamente, Fran lo que ha estado exponiendo es cuáles son los principales retos a los que generalmente nos enfrentamos todas las organizaciones y con los que muchas veces cuando hablamos con los clientes pues nos enuncian, ¿no? Que tienen que ver justamente con las dinámicas de trabajo, con esa forma de trabajar flexible, con los modelos de trabajo que se proponen y con las herramientas que se ofrece para dar respuesta a las distintas necesidades que tienen los colectivos en esos nuevos modelos de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que voy a intentar esbozar yo es cómo desde Entity Data tratamos de abordar y dar respuesta a esos retos tanto internamente como en nuestros clientes, ¿vale? Y cómo intentamos
enfocarlo desde distintos prismas y desde distintas ópticas con un equipo multidisciplinar que está aquí hoy representado, ¿vale? Básicamente entendemos que hay 3 grandes ejes. Uno que tiene que ver con el componente de negocio y de las personas, es decir, cómo en base a los objetivos y la estrategia de negocio de las organizaciones, cómo debe ser la organización y cómo deben ser las dinámicas de trabajo y la tipología de trabajo que deben realizar los distintos colectivos dentro de las organizaciones y cómo en función de ese tipo de trabajo, cuáles son las necesidades que tienen para dar respuesta a aspectos como la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, la gestión del conocimiento, el aprendizaje, la agilización de procesos o automatización de procesos, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte productiva, ¿vale? De su día a día. ¿Ok? Buscando también otro elemento, que esto es nuevo, que lo comentaba Fran antes, un equilibrio con la parte, digamos, personal, ¿no? En la parte de desconexión digital. Y cómo a partir de esas necesidades somos capaces de dar respuesta a través de la tecnología a las mismas, ¿vale? A través de la tecnología en muchos casos o a través de aspectos que tienen que ver con competencias o con la cultura del trabajo. ¿Sí? Esa es, digamos, la parte que tiene que ver con la organización de las personas. Y luego está la parte de la tecnología, que nosotros la dividimos como en 2 grandes frentes. Uno, lo que serían los elementos, los fundamentals, ¿no? Del puesto de trabajo digital y de las herramientas. Tiene que ver con la dotación tecnológica básica que debe tener una organización y los empleados de una organización para desarrollar su trabajo a nivel casi de infraestructura o de plataforma, de puesto de trabajo, incluso de elementos de hardware, y otro que tiene que ver con la tecnología, con las herramientas per se que hay que ofrecerle a la organización y a los empleados para desarrollar de manera adecuada su trabajo. Aquí, digamos que está el equipo, por así decirlo, que lidera Jordi y con el que trabajamos de forma muy coordinada. Nuestra forma de entender esto y la tecnología en la que generalmente basamos nuestras soluciones tecnológicas, veis ahí que está alineada fundamentalmente a Microsoft. ¿Okay? Nosotros tenemos un partnership muy fuerte con Microsoft y entendemos que Microsoft cubre una gran parte digamos, de las necesidades que hay alrededor de estos frentes. Pero luego, sin embargo, tenemos una serie de herramientas o de activos o de aceleradores que ayudan a cubrir necesidades más concretas detrás de esas dinámicas de trabajo, ¿no? Herramientas muy pensadas para mejorar lo que ya, por ejemplo, la suite de Microsoft ofrece en relación a la comunicación o la colaboración abierta dentro de los equipos y nuevas intranets corporativas, a lo que tiene que ver con una gestión eficiente del conocimiento, a la formación, el soporte a los empleados, incluso a la optimización de los espacios de trabajo y una gestión eficiente de los mismos. Es decir, tenemos una serie de aceleradores que ayudan a dar respuesta a todas esas necesidades. ¿Okay? Entonces, sin extenderme más, yo creo que en la siguiente diapositiva sí, tenemos, si queréis, un pequeño vídeo de un minutito. Things are impossible to understand separately. Yin and yang. Fish and chips. Twist and shout. Mondays and that sound. 2020 brought us a new one. The mix of work and flexibility. Because working is this, but yeah, also this. If your talent goes with you wherever you go, why not your workspace? Anywhere, anytime, anyhow, but always connected thanks to our suite of products. Technology to empower new ways of working, flexible environments, talent, and digital culture. Remove the limits. Free your creativity. Flexible, collaborative, productive, adapted, innovative. Liquid Workplace, your everywhere office.
Y ahora sí. Sí, si quieres, Jordi, ahora. Sí, gracias, Eliseo. Fran, aquí simplemente aportar por mi parte a todo lo que ya habéis explicado. Simplemente dos notas, dos ejemplos de cómo este proceso de transformación y de modernización del entorno de trabajo pues, se articula a través de iniciativas concretas. Hemos querido traer aquí un par de ejemplos que yo creo que conjugan, como estabas comentando hace un momento, Eliseo, las diferentes capacidades o ingredientes que conforman a nuestro entender, digamos, la fórmula óptima de transformación y modernización. Por un lado, buscar resolver el reto, el desafío de la organización y del negocio. Son dos ejemplos en donde realmente estamos abordando y trabajando con áreas de organización y personas y de negocio, no tanto con áreas tecnológicas como en muchos casos tradicionalmente ha sido más el ámbito más tradicional de los proyectos de puesto de trabajo. Por otro lado, enfocando muy claramente en entender que la experiencia del empleado es uno de los factores principales a la hora de diseñar esas nuevas soluciones y tipologías de puesto de trabajo. Y finalmente, por otro lado, entendiendo ese proceso de transformación como una combinación de capacidades consultivas y de transformación y soportadas por una serie de elementos aceleradores tecnológicos activos que nos permiten acelerar todos esos procesos de transformación y de modernización y hacerlos más eficientes también en coste y en esfuerzo, ¿no? Hecha esta pequeña intro, podemos ver aquí el ejemplo de Red Eléctrica Española o Redella, desde hace ya algún tiempo, en donde básicamente estamos hablando de un proyecto que consistió en dotar de una nueva solución alrededor del proceso de comunicación corporativa a los empleados, en donde a partir de, como digo, las capacidades consultivas funcionales y también la capacidad, digamos, de activos tecnológicos que dentro del portfolio de Liquid Workplace disponemos, pues se pudo dotar de una nueva solución de Digital Workplace, de entorno único centralizado, One Stop Shop para la comunicación con el empleado, que permitía un mayor apoyo en la omnicanalidad desde diferentes dispositivos, canales, factores de forma y una mayor capacidad de perfilar, personalizar esos contenidos y esas comunicaciones de manera que conseguimos desplegar una solución que permitía conseguir un mayor engagement, una mayor penetración, una mayor impacto de esas comunicaciones, medible, gestionable y además que comparada con la anterior solución, pues pudimos desplegar en un plazo de unos 5 meses gracias a esos activos tecnológicos que de alguna manera permitieron afrontar el proyecto de una manera moderna y no tanto tradicional de desarrollo a medida y de proyecto más tedioso, por decirlo así, ¿no? Si pasas al siguiente, Frank, un caso similar, pero desde la perspectiva, en este caso, de una organización, en este caso del área de gestión de infraestructuras, en donde a raíz de un proceso de cambio de sede corporativa, se desplegó todo un proyecto que apoyaba ese proceso tan transversal como es que realmente pues cambiemos la sede corporativa de una organización desde la perspectiva de poder dotar de un instrumento de comunicación y de gestión de ese proceso con el empleado en términos de poder ofrecer información puntual de todo ese proceso de cambio de sede, e incorporar herramientas que permitían la utilización de ese nuevo espacio de trabajo de una forma moderna, adecuando la gestión de espacios adaptada al tipo de actividad, ya sea grupal, individual, sesiones de trabajo colaborativo, etcétera, mediante activos que permitían la reserva en autogestión, la medición de uso de esos espacios, del nivel de consumo energético que esos nuevos espacios estaban incurriendo y, por otro lado, incorporando en esa solución de comunicación al empleado que
se dotó en el proyecto también de una experiencia de asistencia virtual que permitía que el lenguaje natural y ofreciéndose como un asistente personalizado, el empleado pudiera realizar consultas, como digo, en lenguaje natural sobre diferentes dudas o necesidades que podía tener alrededor del consumo de su nuevo entorno de trabajo, ¿no? De nuevo aquí, el proyecto fue ejecutado con un nivel de eficiencia que mejoró, digamos, los paradigmas anteriores en esta organización gracias ya no solo a las capacidades consultivas del equipo, sino, como indicaba antes, pues con el apoyo de los activos y aceleradores tecnológicos que permitieron empezar reutilizando toda una capacidad y toda una propiedad intelectual ya disponible y aplicable en este caso, ¿no? Dos ejemplos que yo creo que un poco, como decía, y con esto acabo, muestran que realmente el proyecto es un proyecto multidisciplinar, cross-funcional, en donde realmente tenemos que combinar el enfoque funcional de negocio y también cómo utilizamos inteligentemente la tecnología para mejorar y eficientar todos estos procesos de transformación. Pues, bueno, vistos Si estos... quieres... Sí, tenemos, Eliseo, paso a la siguiente. Sí, ya es el último ejemplo que os venimos a contar. Y si los ejemplos que ha contado Jordi relacionados con dos clientes probablemente suenen más terrenales, más cercanos, más de dar respuesta a los retos del hoy, esto que os estoy, bueno, que estáis viendo ahí en un vídeo está más ligado a esos retos del mañana, ¿vale? Casi en la parte más de innovación y exploratoria que tenemos dentro de la propia compañía y que en este caso está alineada a todo el concepto de metaverso. Lo que estáis viendo aquí es un vídeo del mundo virtual o del metaverso corporativo que estamos creando dentro de Entity Data para mejorar determinados momentos concretos de la experiencia del empleado, sobre todo en los procesos iniciales, ¿no? La incorporación del empleado a la compañía, porque estamos ligando mucho al momento del onboarding. Lo que estáis viendo es nuestro mundo virtual y un vídeo que recoge parte de la experiencia en la cual se va navegando por ese mundo virtual y se vive una parte del onboarding que hacemos en mundo físico, ¿no? Combinamos el concepto de digital en el extremo máximo, ¿no? Hay una parte del onboarding que hacemos en real, en presencial, en físico, otra que hacemos en modelo digital tradicional, es decir, a través de, bueno, pues de videoconferencia o a través de Teams, fundamentalmente, y otro que tiene que ver con justamente esto, ¿no? Con el poder vivir una parte de la experiencia del onboarding en el metaverso corporativo. Y donde esto es lo que estamos haciendo ahora y vamos a incorporar también acciones de formación dentro de este mundo virtual, ¿vale? Para determinados colectivos y de determinados ámbitos. Todo esto se basa no solo en las capacidades de los equipos a la hora de desarrollar este tipo de experiencias, sino igual en una solución, un acelerador que tenemos dentro de la compañía que ayuda a construir todos estos mundos virtuales y experiencias inmersivas en realidad virtual. ¿Okay? Todo simplemente para que os hagáis un guiño a esa parte más del futuro que comentaba Fran. ¿Okay? Eso es, pues, bueno, por tiempo, aquí ya vamos a la sección de preguntas. Si queréis abrir los micros o, José Antonio, si lo quieres moderar. Sí. Bueno, a mí, si me lo permitís, me surge una pregunta, viendo sobre todo esta última presentación que ha hecho este último vídeo de Eliseo. Hace pocos días, la semana pasada, asistí a la inauguración de la sede de Entity Data en Barcelona. Que, por cierto, enhorabuena, porque vamos, me causó una impresión realmente magnífica. ¿Habéis utilizado vuestros conceptos de Workplace, de Liquid Workplace en vuestra sede? Más que nada, si queréis destacar algo de
porque ha sido, me imagino, un trabajo de campo y bueno, pues aunque digan que en casa de herrero, cuchillo de palo, imagino que No. habréis hecho todo lo posible por destacar. Pues la verdad es que sí, porque justo estrenamos la sede y yo creo que se mudó, ¿no? Toda la compañía. Bueno, Jordi es de Barcelona, y a lo mejor hasta sea mejor la fecha. Pues yo creo que no hace ni un año, ¿no? Hace 6, 7, 8 meses a lo sumo. Y hay una gran parte a nivel conceptual, ¿no? A nivel de los espacios, de las dinámicas de trabajo que se propone dentro de esos espacios y de las herramientas que se ofrecen para posibilitar esas dinámicas, tanto a nivel de dispositivos como a nivel de herramientas. Muchas de las herramientas que forman parte de ese ecosistema de aceleradores las tenemos implantadas en interno, ¿vale? La misma herramienta que hemos utilizado en el proyecto para Redella la tenemos en interno y ha sido una herramienta clave para la comunicación en ese proceso de migración, iba a decir, de mudanza de los distintos edificios que teníamos en Barcelona a la nueva sede. La herramienta que permite una monitorización del uso del espacio dentro de las oficinas y la gestión eficiente de ese espacio, viendo qué espacios de los que has propuesto para determinadas dinámicas son los que realmente se usan más y cuáles se usan menos, y para poder adaptar, no a tiempo real, pero de forma muy ágil esos espacios a las dinámicas que realmente demanda el equipo, aparte de toda la parte de gestión de reservas de puestos, de salas, etcétera, pues eso está implantado en la nueva sede. Y en las oficinas de Barcelona, donde se hace onboarding físico a las nuevas incorporaciones, pues esa experiencia inmersiva del metaverso corporativo se está haciendo vivir no a todas las incorporaciones, pero sí una parte importante de las mismas. Es decir, muchas de estas cosas, en este caso no aplica lo de en casa del herrero cuchillo de palo, en este caso al contrario, ¿vale? Prácticamente todas las herramientas que nosotros utilizamos y proponemos a los clientes las usamos antes en interno, las pilotamos. Y nos da la seguridad también de decir, oye, pues efectivamente estamos seguros que esto resuelve estas necesidades. Al menos a nosotros nos las resuelve. Yo aquí además destacaría, Eliseo, y creo que puede ser un reto que seguramente muchas organizaciones de las que estamos representando aquí, los que estamos reunidos hoy, seguramente nos suenan familiares, y realmente el cambio de paradigma es significativo en términos de que hoy en día las personas estamos volviendo a los entornos de trabajo físico, hemos vuelto ya en muchos casos, pero realmente con un objetivo de volver para un propósito concreto. Quizás es la diferencia con el paradigma anterior, en donde realmente pues había quizás un paradigma menos más plano, quizás. Estábamos todos acostumbrados a ir a la oficina casi por defecto. Ahora realmente como organizaciones y como personas, cuando vamos a las oficinas, vamos porque realmente queremos conseguir un propósito de relacionarnos con nuestro equipo de trabajo, de poder ser más efectivos en un tipo de actividad concreta que realmente pues, nos interesa hacer presencialmente, de creación, de trabajo en equipo o simplemente de coincidir. Entonces, todo el ecosistema de herramientas que dan soporte a ese modelo híbrido tiene que realmente dar respuesta a la necesidad que las personas están necesitando de optimizar el propósito por el cual yo me desplazo a la oficina, ¿no? Porque realmente es ahí donde está la clave de conseguir que realmente podamos volver de manera efectiva a las oficinas, ¿no? Ese es un poco, yo creo, uno de los retos. Yo esto lo veo, claro, tiene unas ventajas muy, muy importantes, pero también tiene ciertos riesgos. Por ejemplo, el tema de cómo gestionar la desconexión digital. Porque muchas veces nos quejamos de que sí, trabajamos desde casa, pero es que también tenemos que tenemos una vida privada, ¿no? Que tenemos que conciliar. Entonces, hay veces que yo recuerdo las primeras semanas del confinamiento en marzo del 20, que joder, daban todos los días a las 9, 9:30 de la noche y todo el mundo se pensaba que estábamos todos disponibles a todas horas. Entonces, no sé qué experiencia tenéis en ese sentido. Ahí, bueno, como pequeña anécdota, yo he empezado a usar, porque tenía ese problema, y he empezado a usar una herramienta de Microsoft que te permite hacer un commuting virtual. Tú le puedes pedir a cierta hora, ciertos días, que quieres cortar, y
te hace un commuting virtual. Te dice, ¿estás preparado para dejar de trabajar? Estas son tus tareas de mañana. Está conectado con toda la información de tus emails, tus to-dos, todo. Conoce tus reuniones, te dice, prepárate la reunión de mañana y vete en paz, ¿no? Que es un poquito el objetivo. Podéis ir en paz. Exacto, te da la bendición y vete en paz, ¿vale? Y entonces es verdad que cuando cierras parece una bobada, pero psicológicamente dices, bueno, mira, me voy en paz, es verdad, ya sé lo que he hecho hoy, tengo superadas estas tareas y soy capaz de desconectar. Y los clientes, ese tipo de herramientas, y luego, bueno, detrás de esto va un montón de iniciativas que tienen que ver con la forma de comportarse, con modelos de liderazgo, con cómo las personas respetan esos espacios, ¿no? Al margen de la anécdota de esta herramienta, que es divertida, existe todas unas implicaciones de forma de relacionarse, de modelo de liderazgo, como decía, que creo que es donde realmente está el quid de la cuestión y el éxito o el fracaso de esos modelos de desconexión digital. Vale, Que por muchas complementar gracias. lo que dice Sí, perdona. Fran, Sí, sí, o sea, sí. es justamente hay que propiciar tanto la parte cultural, de hábitos, de modelos de liderazgo, como incluso el sacar al máximo partido las herramientas, porque las propias, y es un poco, ¿no? Parece un sinsentido, ¿no? Como las herramientas digitales me deben ayudar en la desconexión digital, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, los clientes, y el interno aquí en Entity Data, trabajamos ese tipo de ejercicios, ¿no? La herramienta que comentaba Fran, que es una herramienta de Microsoft, te da visión muy clara de si determinados perfiles dentro de la organización o en determinadas unidades de negocio pues proponen determinadas dinámicas que, por ejemplo, no favorecen la desconexión digital. Entonces te permite incluso atacar de una forma mucho más segmentada o dirigida con quién tienes que trabajar esa forma de liderar de una manera un poco distinta, esa forma de gestionar equipos de una manera un poco diferente, ¿no? Y esos aspectos más de comportamiento o de cultura. ¿Ok? Perdona, José Antonio, que te he cortado. No. Quería ceder la palabra a una persona que ha levantado la mano. Felipe Mellado, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, no voy a utilizar el vídeo para no utilizar la cámara demasiado, pero espero que me oigáis. Sí, Yo se quería te hacer oye una bien, pregunta Felipe. desde el punto de vista del digital, como lo habéis definido, la unión del físico y el digital. Nuestra empresa o mi empresa tenemos una actividad industrial con presencia obligada de los operarios en fábrica y una realidad que es toda una red, digamos, de servicios internos y de ventas, etcétera, de atención al cliente, en el cual estamos, creo que, muy avanzados en el trabajo líquido, como lo definís vosotros. Es decir, ya nuestros trabajadores eligen el día que quieren venir, las conexiones, digamos, se realizan de forma bastante efectiva y hemos decidido, no solamente en España, yo me refiero porque mi cargo era a nivel mundial, ya que en muchos, digamos, por análisis de funciones, por análisis de perfiles de puestos de trabajo, determinados puestos de trabajo no tienen que volver ya nunca más a las oficinas. De hecho, estamos negociando los leasings de muchos de nuestras oficinas, pues ya no tiene sentido continuar con ellos porque no vamos a volver nunca. Hemos demostrado que la eficacia es exactamente la misma que la que teníamos anteriormente. Sin embargo, nos queda la parte física. Y la parte física. Y yo sí que creo que la interacción entre, digamos, los trabajadores que están en planta, en los cuales he visto en una de las slides que tenéis ahí también, digamos, cómo digamos, dotar de herramientas tecnológicas también a los trabajadores en plantas para que tengan esa interacción a través de ellos en lo que es todo la inteligencia artificial o la industria 4.0, etcétera. Pero también creo que con el resto de la organización es algo que tenemos pendiente y que no veo tan claro cómo poder realizar. Para mí creo que como empresa estamos en una posición buena en la adopción de estas nuevas tecnologías y de hecho, digamos, antes y después de la pandemia a nivel mundial ya se ha producido hechos muy relevantes como el que hemos decidido reducir el espacio físico de oficinas en más de un 50%, porque no lo necesitamos, pero nos queda la parte física de planta, la parte productiva, en la que creo que aún podemos hacer algo, pero no sé qué podemos hacer. ¿Disparas Sí. tú, Fran? O... Sí, iba a decir, nos encanta que nos hagas esa pregunta, Felipe.
Porque, mira, totalmente. Cuando hemos pasado un poco por encima, en 50 minutos el recorrido que hemos hecho no daba para profundizar mucho más, pero el tema de los frontline workers para nosotros ahora mismo es una de las prioridades. Esos trabajadores que están en plantas de producción o, como decía antes, ¿no?, alejados del espacio de un ordenador y un escritorio normal, ¿no? Todos esos trabajadores, ¿cómo resuelven, cómo les ayudamos a resolver los retos que tienen en cuanto a colaboración, en cuanto a flexibilidad, en cuanto a los dispositivos de los que les dotamos? ¿Cómo permitimos que tengan un mejor acceso a la información y que además estén conectados con el resto de la organización, que puedan aportar valor mucho más allá de la mera tarea que realizan físicamente, como tú decías, ¿no? Esa tarea física que tienen que realizar en una, no sé en tu empresa exactamente lo que será, pero bueno, aparte de eso, hay mucho aporte de valor que nos estábamos perdiendo, ¿no? Y ya estamos poniendo mucho el foco en ese colectivo, en entender sus necesidades y en ser capaces, porque el mismo ejercicio que hemos hecho y que le hemos dedicado tanto cariño, ¿no?, a todos los trabajadores que en el confinamiento éramos gente con portátiles y necesitábamos evolucionar la forma de trabajar, y ha habido ahí unos esfuerzos y unas herramientas brutales, eso hemos olvidado precisamente a estos colectivos que tú decías. Y creo de verdad que ahora es el momento bueno, ya lo era antes, ¿no?, pero es el momento de empezar a sentarnos con ellos, de escucharles, entenderles y ver dónde y cómo podemos ayudarles, porque desde luego tecnología existe para ser capaces de solucionar sus retos. Yo tengo Vale. la sensación, digamos, como responsable de la empresa, que tengo una parte de la empresa que está en la industria 4.0 y otra que está en el 2,5 o 3.1, el 3. Entonces, es una empresa de dos velocidades, ¿no? Que no me gusta como concepto, es decir, que haya, digamos, trabajadores de primera y de segunda. Pero entiendo, claro, que la limitación de la presencia física hace que se limiten mucho las herramientas, hace que se limite porque además hay una parte que es puramente, digamos, repetitivo, mecánica en su trabajo, pero evidentemente hay un aporte que estamos perdiendo, tanto a nivel de, por ejemplo, procesos Kaizen, de mejora continua, etcétera, que la presencia física hace que lo puedas involucrar. Cuando estás a más distancia, esto sufre, ¿no? Entonces, en nuestra empresa, que tenemos la adopción del modelo Six Sigma extendido, Lean Sigma, en montones de actividades, yo desde la distancia veo que está sufriendo y que es una de las consecuencias de esta revolución, que por un lado tiene una parte muy positiva, pero entiendo que hay otra parte de la empresa que se está quedando atrás y que está sufriendo en los procesos de mejora y está sufriendo en ese tipo de cosas. Y bueno, esa es más que nada, digamos, que una reflexión o un lamento interno. Yo hay un punto que además creo que es, y que lo ha comentado antes Fran y tú también, que tiene que ver con la conexión que tienen esos perfiles con la compañía. O sea, no solo a la hora de desarrollar su trabajo, de ser más o menos productivos, de innovar, tal, sino de la conexión emocional que muchos de esos perfiles tienen con la compañía, porque muchas veces están aislados, entre comillas, con el resto de la organización. Saben lo que pasa en la planta, en su planta, pero no saben lo que pasa en otras plantas, no saben lo que pasa a nivel, pues dentro de, digamos, la corporación, la sede. O sea, no tienen una visión muy clara de, más allá de lo que es su actividad diaria, qué hace la compañía, y eso penaliza en muchas ocasiones lo que es el vínculo emocional con la compañía, ¿no? Hay una limitación del Mucho, lenguaje que no hay que descartar. Es decir, esos niveles, la formación es más escasa a nivel de idiomas. Entonces, cuando trabajas en una compañía global, el tener conocimiento de lo que pasa en la compañía, el idioma es una gran limitante en este sentido. Pero es cierto. Pero por otro lado, si yo tuviera que decirte cuál es mi observación desde fuera, creo que están más vinculados ellos emocionalmente a la empresa porque van todos los días, que los que están de fuera, al cual probablemente tengamos más riesgo de, digamos, desvincular emocional efectivamente. En fin, en bueno, cualquier claro, o sea, caso, al final está claro también que es estamos en un nuevo mundo con muchos nuevos retos y challenges, ¿no? Pues muchas gracias, Felipe, por tu reflexión y tu comentario y a los ponentes. Quedan muchísimas preguntas, que a mí me surge la brecha digital también, pero simplemente me gustaría, para finalizar, no sé si alguno de vosotros queréis hacer una proyección. ¿Cómo veis vosotros que será el trabajo en el famoso 2030? Que parece que se va a acabar el mundo en el 2030, ya se acaban todos los planes estratégicos, pero
¿qué evolución puede? Ya antes Fran ha hablado de los problemas o las situaciones que hay hoy, los que vendrán mañana. No sé, ¿tenéis alguna visión en ese aspecto? Tenemos una visión que se puede acercar muy poco a lo que luego realmente sea el 2030. No, yo creo que los modelos híbridos han llegado para, de alguna manera, quedarse. Es cierto que yo creo que la intensidad con la que hemos vivido la transición hacia, ¿no?, el trabajar en remoto, pues yo creo que ya ahora estamos volviendo al mundo presencial y yo creo que la clave está en buscar ese equilibrio. Yo creo que aquí retos respecto a la forma de trabajar. Para mí uno es cómo efectivamente puede impactarnos el concepto del metaverso. Puede parecer muy lejano, yo creo que todavía está muy lejano, pero si realmente los grandes players tecnológicos del mercado, ¿no? Meta, Microsoft, Apple, son capaces de imponer determinadas tecnologías, ¿no? Vincularlas a las herramientas que ya existen. Eso, unido a que las nuevas generaciones que se van a incorporar al mundo laboral tienen una perspectiva distinta de qué es lo que quieren hacer, de cómo se relacionan, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, yo creo que puede haber ahí una disrupción clara, ¿no? Igual que cuando empezó el mundo de Internet hace 30 años, pues nadie se imaginaba lo que iba a ser el trabajo 10 años después o 30 años después, como nos encontramos ahora. Yo creo que ahí puede haber una disrupción clara. Y que ese puede ser un impacto relevante. Ese o que haya algo ajeno a nuestro día a día y a la propia inercia, pues como llegó la pandemia del COVID hace 3 años, que provoque una disrupción bueno, en algún sentido. Pero si yo tuviese, ¿no?, a modo visionario que apostar, yo creo que el trabajo híbrido, teniendo en cuenta el modelo de, o sea, lo que es la presencialidad, el trabajo digital o en remoto tradicional y lo que puede ser el trabajo en ámbitos inmersivos, creo que puede ser la siguiente revolución, ¿vale? Y si me permites ahí, Eliseo, me gustaría enfocar el concepto de híbrido quizás desde una perspectiva que no es la que normalmente utilizamos, pero si nos fijamos, por ejemplo, todo el fenómeno como ChatGPT, hace unos días Microsoft ha anunciado la operación con OpenAI. Yo creo que el concepto híbrido también desde la perspectiva de cómo personas e inteligencia artificial van a compartir cada vez más su trabajo conjunto en los procesos de negocio, ¿no? Eso yo creo que ahí va a ser algo que en los próximos años va a ser cómo la inteligencia artificial, ¿no?, se va a convertir en un elemento más de la fuerza de trabajo. Un compañero más en nuestros equipos, ¿no? Un compañero más en nuestros equipos. Igual que hace unos años, pues digamos, no, eran los empleados de la organización y luego se habla de la organización extendida, ¿no? Pues todos esos colectivos que se relacionan con la organización y que pueden ayudar en proyectos concretos, ¿no?, y que te sirven para extender, o el ecosistema que se genera alrededor de las grandes empresas, startups, etcétera. Yo creo que el siguiente nivel es cómo vamos a tener de compañeros y de empleados a seres que realmente no existen, que están detrás de una inteligencia artificial. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a finalizar ya este seminario. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Primero quiero agradecer tanto a Jordi como a Eliseo como a Fran por todo su conocimiento y disponibilidad con los asociados de Sachokai. Ha sido realmente muy, muy interesante y nos deja muchas preguntas que también, bueno, como líderes de empresas, en este caso japonesas, que están aquí, pues nos surgirán muchas preguntas y que esperamos poder avanzar con vosotros. Antes de que nos vayamos, por favor, dejadme recordar que el próximo viernes 3 de febrero a las 9 tendrá lugar una nueva sesión de los desayunos digitales de Sachokai. En esta ocasión la temática a tratar va a ser la de la sostenibilidad tech, es decir, nos hemos comprometido con la agenda social pues más importante de la historia de la humanidad, la Agenda 2030, y tenemos poco tiempo ya para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello contamos con la tecnología, como estaba hablando esta tarde, y de hecho la convierte en un enorme aliado para acelerar la consecución de la agenda. Bueno, pues hasta aquí puedo leer. Si tenéis más interés, pues el viernes día 3 a las 9 de la mañana os esperamos en los desayunos digitales. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia
y que paséis buena tarde. Muchas Igualmente, gracias. gracias. Muchas gracias a